Muy buenas noches, profesor y compañeros y compañeras de este grupo. Eh, Vamos a realizar este trabajo final que consiste en realizar un podcast sobre una temática que nos concierne mucho, lo que es en el ámbito educativo. La temática que vamos a estar analizando hoy es las estrategias didácticas para las ciencias sociales. ¿Verdad? Ahí estaremos desglosando asuntos como cuáles son las deficiencias que se observan en estos momentos. Estaremos hablando sobre también qué son o por qué son importantes las estrategias didácticas y finalmente también estaremos viendo cuáles otras estrategias didácticas se puede utilizar para no caer en la rutina. Bueno, para el desarrollo de esta actividad tenemos la participación de las compañeras panelistas en este momento. Tenemos a la profesora, primeramente la profesora Rufina Montezuma, la profesora Nuri Montenegro y finalmente a la profesora Reina Kiana y mi persona, Ubaldino González, que seré el moderador, bueno, que estaré llevando el hilo de esta conversación. Es un tema bastante interesante, extenso, lógicamente, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo en el tiempo que se estipula para esta actividad. Bueno, a modo de introducción, ¿no? Gracias a la tecnología de la información y la comunicación, nosotros en la actualidad contamos con una vasta información de todo tipo, ¿verdad? Cuando usted entra a las plataformas, al Internet, encuentra todo tipo de información. Pero cómo nosotros, en este caso como docente, podemos hacer para que esta información le llegue a los estudiantes. Vamos a decirlo así, contextualizar esta información en el caso de las ciencias sociales. ¿Cómo podemos utilizar esta información para que los estudiantes puedan hacer suya los contenidos que se encuentran en diferentes medios, ¿verdad? Ya sea televisivo, en el internet, en la radio, etcétera. Entonces, tenemos una vasta información, pero a pesar de todo eso, puede haber falencias, digámoslo así, en este sentido. Para responder a la primera interrogante, me gustaría preguntarle a la profesora Rufina, a pesar de todo esto que he mencionado anteriormente, una gran cantidad de información, ¿qué deficiencias estamos observando en la actualidad concerniente a la enseñanza de las ciencias sociales? Así que, profesora, usted tiene el tiempo para desarrollar su argumento. ¿Qué es lo que piensa al respecto de la pregunta que acabo de realizar? Buenas noches. La estrategia didáctica constituye herramienta de mediación entre el sujeto que aprende y el contenido que el docente emplea conscientemente para lograr determinado aprendizaje. Método de cómo el docente enseña el contenido en las clases si los estudiantes lo entienden o no lo entienden. Ejemplo, un mapa conceptual. Si el contenido no es adecuado, los estudiantes no comprenden o no lo entienden. ¿Qué debe hacer un docente? Tiene que cambiar a otro recurso o método para la enseñanza y el aprendizaje. Por ejemplo, un debate en las clases sobre el tema actual donde los estudiantes deben investigar diferentes puntos de vista y argumentar sus posiciones basándose en evidencia. Bueno, muy interesante su apreciación, profesora, concerniente a la pregunta que he realizado. O sea, cuando los estudiantes pues no logran hacer suya un aprendizaje, pues es responsabilidad del docente, digámoslo de esta forma, cambiar las estrategias. Bueno, a pesar de todo esto que tenemos ya eh, evidencia clara de que existe mucha información, pero a veces es responsabilidad nuestra, es cierto, ¿no? Quizás no le damos las herramientas metodológicas necesarias o adecuadas para que los estudiantes puedan entender cabalmente el propósito de, en este caso, de las enseñanzas de las ciencias sociales. Bueno, según una revista, ¿verdad? Que habla precisamente de lo que es la didáctica de las ciencias sociales, este es un tema de bastante debate. Representa un debate en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque
dentro de las ciencias sociales, ¿verdad? Nosotros, es importante lo que comunicamos, primeramente. Es importante lo que comunicamos, es importante la información que le damos que quede en la conciencia de los estudiantes. Y tercero, pues, tercer elemento podría ser la práctica del mismo educando. Entonces, la misma disciplina de la ciencia social exige, ¿verdad? Exige que los estudiantes al final aprendan para la vida. Entonces, a veces la falencia está en eso. Nosotros no le damos a saber a ellos para qué es la ciencia social. Entonces, nosotros debemos reflexionar sobre este tema. Ahora hemos hablado, digámoslo así, de estrategia didáctica, ¿verdad? La pregunta ahora que voy a realizar le corresponde a la profesora Nuri Montenegro, y la pregunta para ella sería: ¿por qué es tan importante utilizar estrategias didácticas para enseñar? Bueno, en este caso particular de las ciencias sociales, ¿por qué es la importancia de utilizar este método? Muy buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Nuri Montenegro. La importancia de la estrategia didáctica en las ciencias sociales son importantes, más que todo porque fortalecen el aprendizaje de los estudiantes, ayudan que el proceso del aprendizaje sea más motivador, permite que los estudiantes adquieran un mejor desarrollo estratégico, mejoran la comunicación entre el profesor y el alumno, también promueve un aprendizaje más significativo. Las estrategias didácticas son más que un conjunto de acciones, de herramientas y recursos que ayudan a los estudiantes a alcanzar un objetivo planeado. Muy bien, muy buena su participación. Bueno, como usted mismo lo mencionó, son herramientas básicas, ¿verdad? Son herramientas básicas de aprendizaje cuyo objetivo principal, ¿verdad?, es que los estudiantes lleguen a un aprendizaje y que desarrollen estrategias, desarrollen habilidades, y que lógicamente esto tiene que estar orientado, ya sea al final de un curso, ya puede ser al final al finalizar un contenido, o al finalizar un aprendizaje. Entonces, ahí está la importancia de lo que es la estrategia didáctica. Sin estrategia didáctica, estamos, vamos a decirlo así, a la deriva. Entonces, es cierto, las estrategias didácticas son, digamos yo, indispensables para la práctica educativa. Sin eso, no podemos lograr nada. Ok, entonces, aparte de eso, son herramientas de mediación. Antes la compañera mencionó algo muy importante. Son herramientas de mediación entre el estudiante, ¿verdad?, que es el principal objetivo de la formación de la educación, y entre el aprendizaje que el profesor quiere que se aprenda, ¿ya? Si no hay eso, no puede haber interacción. Entonces, ahí podemos decir que es otra de las importancias de utilizar estrategias didácticas. Son herramientas de mediación y son instrumentos básicos para el aprendizaje. Bueno, a pesar de todo esto, compañeros y compañeras, a pesar de que tenemos toda esta vasta información, sabemos utilizar estrategias, pero aún así muchas veces los estudiantes sienten que no ha aprendido nada. Bueno, esto me hace recordar un video que el profesor nos subió, ¿no?, en donde cuando se le pregunta a ellos, ¿verdad?, cuál es la importancia de las ciencias sociales, y la respuesta que dan ellos, que como que no le ven importancia. Solamente es cuestión de recordar fechas, hechos históricos, situaciones que desde su punto de vista no le es satisfactoria en su aprendizaje. Para cambiar este sistema, este ritmo de aprendizaje, ahora la pregunta que viene es para la profesora Reina. A pesar de todo esto, ¿no?, para no caer en esta monotonía, ¿qué otras estrategias didácticas interesantes podemos realizar como docente para que esto no sea así, para salir de la rutina? Profesora. Buenas noches a todos. Bueno, cuando hablamos de ciencias sociales y a la hora de yo poder enseñar, yo tengo que hacer un análisis del contenido. Como sabemos que ciencias sociales tiene dos características. Una, que sus contenidos muchas veces son extensos, y dos, que las respuestas por lo general son respuestas cerradas, que ahí no nos dan como a poder dar nuestra opinión. Y cuando yo veo el
el tema, el tiempo cuando veo el tema, lo que puedo pensar para poder proyectar en el tema, que debo ver que en el tiempo anterior lo que hacíamos era en cuestionarios, resúmenes, por lo general. De esa manera podíamos abarcar todo el tema. Ahora tenemos nuevas estrategias como lo son físicamente en el salón, en líneas del tiempo, que nos ayuda como estudiante en esa parte a poder comprender un poquito más y poder abarcar el tema. También tenemos en la tecnología juegos interesantes para poder que el estudiante comprenda fechas, podamos abarcar el tema completamente. También podamos comprender lo que son los personajes de datos históricos. En sí podemos abarcar de una forma más concreta para que el estudiante lo pueda entender y lo pueda comprender. Siempre buscamos nuevas formas de poder enseñar y poder hacer que el estudiante no se sienta en esa monotonía de que cada vez que vamos al salón es el cuestionario y copiar el resumen, sino que podemos hacerlo más didáctico con los juegos que podemos encontrar en las diferentes plataformas, y también como docente con hacerle rompecabezas cuando hablamos de los distritos, de los mapas. Podemos hacer fichas cuando hablamos de las provincias para que sea más comprensible esos temas extensos para los estudiantes. Claro que debemos tener un poquito más de tiempo, dedicarnos para poder buscar esas estrategias correctas para que el tema sea alcanzado el objetivo con el cual se está trabajando. Muy importante su aportación, profesora. O sea, como quien dices, buscar otras estrategias que sean, por decirlo así, que le sirva en el contexto, ¿verdad? Otra de las cosas que puedo añadir a lo que ha mencionado, profesora, es insertar actividades de acuerdo al contexto, ¿ya? Mencionaba ayer que estábamos haciendo una práctica que lo que están diseñado en los planes curriculares, ¿verdad? Están diseñados para escuela, por decirlo así, escuela céntrico, ¿verdad? Prácticamente todas las actividades que se sugieren ahí en el plan de estudio están diseñados para escuelas donde existen ese urbanismo, conexión a internet, electricidad, entre otras cosas. Entonces, muchas de las actividades que se hacen ahí, que se sugieren, mejor dicho, están diseñados para escuelas céntricos. ¿Qué quiere decir? Que habrán, o mejor dicho, existen escuelas que no gozan de ese privilegio, que no gozan de ese mismo oportunidad. ¿Qué nos toca a nosotros como docentes en este caso? Cuando se desarrolla un contenido, por ejemplo, en el caso de geografía, de cívica, de historia, que es de ciencias sociales, para desarrollar un contenido, vamos a decirlo así, pongámoslo de ejemplo, el descubrimiento del Mar del Sur, ¿verdad? Quizás no podemos utilizar un video para que ellos vean eso. ¿Por qué? Porque no hay la facilidad de enseñar un video, no hay la facilidad de que ellos vean eso en una demostración de repente de un reproductor. No lo existe, no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como docentes? Bueno, nosotros podemos diseñar otras actividades e involucrarlo a ellos, como quien dice. Nosotros quizás como docentes podemos hacer el papel de Bascuno y de Balboa, y ellos como la otra parte. Entonces, tenemos que contextualizar las actividades didácticas, las estrategias. Entonces, de eso se trata, ¿ya? No solamente ir a una escuela, porque no es lo mismo, por ejemplo, relatar una historia del descubrimiento del Mar del Sur, que vivirlo, que ejemplificarlo,
Entonces, ya ellos, cuando hacemos eso, los estudiantes se sienten más motivados a aprender. Ya, entonces, de ahí está la importancia, y como usted lo mencionó, de hacer una didáctica diferente, salir de la monotonía. Ya, no solamente lo tradicional, que cuando los estudiantes vean que estamos llegando, ya sabe que nosotros vamos a utilizar una estrategia que ya ellos conocen. Entonces, ahí es importante utilizar una diferente cantidad de estrategias que lógicamente van a ser de mucha ayuda para ellos. Bueno, otra de las cosas que se Compañero, puede... Ajá, dime. también quería aportar que sí, en ese caso la dramatización es de gran importancia para que el niño desarrolle su creatividad, se sienta también seguro y pueda comprenderlo de una forma diferente. Sí, así mismo, o sea, no solamente se trata digámoslo así, de dictar el curso de geografía, de historia. Tenemos que enseñarle a ellos para qué sirve eso que le estamos enseñando. Entonces, recordemos que las ciencias sociales es para el desarrollo humano, ¿verdad? Si no lo hacemos así, ellos van a sentir que la información que está recibiendo no le es útil a ellos, no le beneficia en algún sentido. Entonces, todas estas cosas que hemos visto ahorita, pues, contribuye a que la estrategia didáctica sea más efectivo para con ellos. Entonces, de eso se trata en la actividad que estamos realizando, era porque es importante ello. Como ya hemos visto primeramente la falencia que tienen en esta parte lo que es las ciencias sociales, la falencia que tiene, a pesar de que tenemos un caudal de información, los docentes estamos fallando. Hasta cierto punto estamos fallando porque no estamos utilizando una metodología adecuada que lógicamente pues al final se evidencia en el resultado. A los estudiantes les falta un aprendizaje significativo. Segundo, que hemos visto también eh, la importancia de la estrategia didáctica. Si no la utilizamos, no podemos llegar a un objetivo. Y tercero, como usted lo mencionó, pues estamos como quien dice, creando nuevas oportunidades de aprendizaje. Los profesores siempre nos sugiere que los buenos docentes tenemos que saber innovar siempre. Tenemos que ser investigadores. ¿Para qué? Para que utilicemos esa información que estamos adquiriendo al beneficio de la educación. En este caso, utilizar estrategias didácticas que sean interesantes para los estudiantes. Entonces, podríamos decir entonces que la educación va de la mano con la estrategia didáctica. No solamente es educar, sino la forma como la hacemos va a garantizar un aprendizaje muy, muy interesante y un aprendizaje oportuno para los estudiantes. Bueno, parece que ya los compañeros no están presentes. Profe, esta era nuestra participación con respecto al trabajo final. El podcast, lastimosamente, la conexión no es estable, así que realizamos este podcast y que, bueno, pueda servir para hacer una evaluación. Gracias, profesor, por la oportunidad que nos ha brindado de aprender nuevas herramientas para el trabajo, en este caso un trabajo colaborativo. Gracias, profesor.